Bueno, voy a dar continuación a la clase que estaba programada para el día de hoy. En vista de que pues no hay estudiantes conectados, voy a compartir las diapositivas y tengan en consideración que esta grabación pues estará en la plataforma de Teams para que todos ustedes puedan tener acceso a la misma. Bien. Bueno, para dar continuidad entonces a los temas anteriormente estudiados, que fue la tipología de los conflictos, pues el día de hoy tenemos programado abordar el tema de perspectivas teóricas sobre el conflicto. Habíamos, y creo que está bastante claro, el hecho de que poder determinar una única forma de definición del conflicto pues es un poco complicado, ¿no? Puesto que prácticamente todo este interés por estudiar sobre este tema, pues justamente ha dado como resultado que exista una diversidad en cuanto a las concepciones y a las perspectivas o enfoques de estudio. Entonces, hay diferentes formas en las que prácticamente nosotros podemos empezar a abordar el tema del conflicto. Y muy probablemente estas formas se van a diferenciar de manera bastante abrupta unas entre otras, o incluso muy probablemente habrá ciertas similitudes entre sí, ¿no? Em, claro, tenemos, como les decía, prácticamente un resultado de perspectivas variables, enfoques variables, que en realidad no tienen el objetivo de poder competir entre sí, más bien todo lo contrario, ¿no? De alguna manera intentar que prácticamente esta recolección de datos y de información, pues de alguna manera sean complementarios unos de otros, más no es que exista esa imposición entre ellos. Vamos a ver que cada una de estas perspectivas que vamos a analizar el día de hoy se centrarán en ciertos aspectos, ciertos elementos que son esenciales para poder identificar dentro del conflicto, elementos que incluso cada uno de nosotros, mediante nuestro propio criterio, podremos ir identificando qué tan imprescindibles son para el análisis de un conflicto o posiblemente no, ¿no? Dependiendo justamente cada uno de los enfoques que nosotros vayamos estudiando, vamos a tener ciertas consecuencias. Y claro, la forma de intervenir incluso en estos conflictos van a ser también diferentes porque le estamos dando un enfoque distinto, ¿no? Entonces, por eso es necesario conocer cada uno de estos enfoques y pues de alguna manera, como vuelvo y repito, identificar estas diversas facetas que puede estar involucrada en una misma realidad. Entonces, para un poco ir profundizando en este tema, vamos a ver algunas perspectivas, como la perspectiva individual, el enfoque estructural, la teoría de los juegos. Dentro de esa perspectiva individual, pues podemos nosotros mencionar que cuando hablamos de esta perspectiva, sabemos que hay algunos elementos involucrados desde la parte individual, como mismo el tema fisiológico, biológico, psíquico, y que cada uno de ellos tiene como ese porcentaje de incidencia dentro de
dentro del conflicto como tal. Muchas teorías que tienen ese enfoque individual generan un cierto vínculo o relación del conflicto con la agresión. Sabemos y hemos estudiado ya personajes anteriores que intentan darnos una claridad sobre estas dos variables, intentando identificarlas como distintas y no precisamente como interdependientes, es decir, la agresión como tal y el conflicto, pues no necesariamente tienen que estar, no necesariamente tienen que tener como una continuidad, ¿no? O una interdependencia. Es más, es importante tener en cuenta o al menos cuestionarnos, ¿no? Desde cualquier punto de vista e intentar rechazar justamente esta correlación desde el tema de la agresividad con el conflicto, o al menos dejar de confundir estas terminologías como si se tratasen de lo mismo. Dentro de la perspectiva individual, pues vamos a mencionar algunos modelos psicológicos que prácticamente abordan este tema y que pues a través de sus estudios lo que hacen es contribuir a esta perspectiva individual. El conflicto desde la perspectiva psicológica va a tener dos elementos bastante marcados, el intrapersonal y el interpersonal. Cuando nosotros hablamos de este conflicto intrapersonal, sabemos a lo que nos referimos, ¿cierto? A todas esas particularidades propias del individuo. Y cuando hablamos del conflicto interpersonal, nos estamos refiriendo a prácticamente esas situaciones que se producen el momento en el que nosotros interactuamos con otras personas, ¿sí? Dentro de, les decía, dentro de este modelo psicológico, pues una de las aportaciones psicoanalíticas que también pues aborda un poco este tema conflictivo es justamente el desarrollo psicoanalítico que propone la teoría de Freud. Sabemos que dentro de su teoría se ha mencionado que muchas veces el conflicto se produce entre dos instancias psíquicas de un mismo individuo. Claro, estas dos instancias psíquicas sabemos que responden a situaciones distintas entre sí, entre la realidad y ese placer, que evidentemente pues son intereses que van a estar contrapuestos el uno con el otro, por lo cual se presenta el conflicto en sí. Entonces, en función de esto, lo que nos menciona Freud es que prácticamente el conflicto viene siendo como, digamos que una situación normal de la psique humana. Él dice que el conflicto entre dos instancias psíquicas rige en general nuestra vida psíquica, rige de manera general nuestra vida psíquica. Si no, pues recordemos nosotros cuando Freud hablaba justamente, bueno, él hacía alusión dentro de todas sus teorías que parte de esa conducta agresiva como respuesta que nosotros damos a ciertas situaciones que no son conflictivas, pues viene siendo como el resultado de estos elementos que son internos, estos impulsos, como él llamaba, estos impulsos internos, impulsos endógenos. ¿Recuerdan ustedes
perdón, ¿recuerdan ustedes cuando dentro de su teoría que mencionaba Freud, que la mente prácticamente venía siendo como una especie de reserva de energía psíquica que de alguna u otra manera intentaba que canalizar, liberar esa energía, ¿no? Y hablaba de este impulso de vida, hablaba de este impulso de muerte. Por eso es que dentro de su teoría, pues prácticamente se dejaba por sentado que era inútil tratar de liberarse 100% de estas pulsiones que son naturalmente humanas, agresivas, pero basta con intentar de alguna u otra manera, llamados mecanismos de defensa dentro de su teoría, pues intentar canalizarlos, desfogarlos, ¿no? Y evitar justamente, pues, tragedias, guerras, en fin. Otra de la teoría, que es parte también, es la teoría de la frustración-agresión. Esta es otra de las teorías que aportan también al aspecto psicológico del conflicto, donde lo que nos muestra aquí un grupo de profesionales, psicólogos, investigadores, nos muestran justamente que parte de una hipótesis bastante clara cuando se menciona el conflicto es si realmente la conducta agresiva presupone la existencia de frustración y al mismo tiempo la frustración conduce a respuestas agresivas. Aunque claro, esta última parte, pues prácticamente no solo conduce a una respuesta agresiva, ¿no? Es más, esta última variable también fue analizada, estudiada y posteriormente se pudo identificar con claridad que la frustración puede conducir también a otro tipo de respuestas, no únicamente a respuestas que sean agresivas. Dentro del planteamiento de esta teoría, pues lo que nos menciona es que dentro de esta naturaleza humana, es que la frustración viene apareciendo cuando tenemos de alguna manera una barrera para poder alcanzar metas. Entonces, justamente por la existencia de estas barreras, de estos obstáculos que pues van apareciendo y que muchas veces no tenemos el control sobre ellos, es que naturalmente lo que provoca en nosotros va a ser algunas reacciones. Pero dentro de esas reacciones, una de ellas es ese deseo, esa intuición por apartar estas barreras a como dé lugar, intentar destruir de alguna manera pues estos obstáculos. Pero ¿qué pasa cuando esta barrera, estos obstáculos son realmente muy, muy poderosos, son obstáculos que muchas veces, por más que hacemos, movemos todos los elementos posibles, es que no alcanzamos a derribarlos, no podemos superarlos. Entonces, para la persona que está experimentando este tipo de situaciones, de frustraciones, la agresión se va a redireccionar, la agresión se va a desplazar hacia qué, hacia otro objeto que evidentemente pues sea más fácil, un objeto que se lo pueda de alguna manera pues derribar, ¿no? Conducir, ya sea por su fragilidad, porque es una situación de mayor dominio, etcétera. Entonces, prácticamente esta respuesta natural del ser humano también conduce dentro de estos escenarios a que se presenten ciertos niveles de conflicto y de agresión. La teoría de aprendizaje social, si ustedes recuerdan que la habíamos estudiado en teorías de la personalidad,
la teoría de Bandura, ¿cierto? Entonces, esta teoría también parte de los estudios que hace Bandura es intentar dar cierta explicación a todos estos planteamientos que se ha hecho anteriormente en función de la variable frustración-agresión. ¿Qué hace Bandura? Pues Bandura relativiza el papel que los refuerzos habían tenido en la concepción tradicional de la teoría del aprendizaje. Sí que estos refuerzos han tenido un papel importante sobre nuestro aprendizaje y conducta, pero no han sido exclusivos. Han sido importantes, pero no son exclusivos, ¿ya? Esto es necesario comprenderlo porque pues prácticamente no es algo determinante. O sea, lo que nosotros vamos aprendiendo no son situaciones determinantes en nuestra vida, ¿no? Y claro, todo este abanico de conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, que vamos de alguna manera incorporando, Bandura lo ha explicado, que principalmente lo hacemos a través de un aprendizaje de observación, más allá de un aprendizaje de ensayo-error, lo hacemos principalmente a través de un aprendizaje de observación. Bandura afirma que la frustración solo es una de las posibles experiencias aversivas que el sujeto aprende y experimenta. Junto con esto, pues también se experimenta cierta activación emocional que de alguna u otra manera conduce a que sea un conocimiento que permanece en nuestra vida o que de plano decidimos reaprender, ¿no? Otra de las teorías es la teoría del campo psicológico. Bueno, en esta teoría, Lewin, que es el personaje que vamos a mencionar, pues sostuvo que la conducta individual debe analizarse en el campo psicológico completo de la persona, en un campo completo de la persona. Es decir, que definitivamente para entender ese comportamiento existe un conjunto de elementos, un conjunto de factores motivacionales que están incidiendo sobre ese comportamiento. Entonces, claro, por una parte tenemos todos los elementos que van en función de la persona, ¿no? Pero también existen otros elementos que están en el ambiente. Entonces, Lewin de alguna manera se desprende de esa teoría en la que el conflicto es, digamos que 100% psíquico, intrapsíquico, ¿ok? Acá Lewin lo que hace, sí, que en efecto reconoce la experiencia que tienen las personas frente a una situación de conflicto, esa experiencia que es personal, pero también atribuye una causa a esas fuerzas o elementos externos que también están incidiendo. En función de ello, pues lo que hace Lewin es, digamos que, dividir esas situaciones conflictivas en tres situaciones. La primera situación que se puede presentar es la aproximación-aproximación. ¿Qué decía Lewin? Él decía que dentro de este escenario podemos nosotros tener dos metas que pueden ser muy atractivas para nosotros. Dos metas que tengan, digamos, un valor de importancia o de relevancia muy, muy similar. Entonces,
el individuo entra en conflicto el momento en el que evidentemente tiene que tomar una decisión, ya que el momento en el que se está acercando a tomar una decisión, a elegir una de las dos alternativas, pues el valor en sí de esa decisión cada vez va aumentando. Otro escenario en el que también se genera una situación conflictiva es la de evitación-evitación. Aquí sobre todo hace referencia a situaciones en las que el individuo se ve obligado, bueno, no obligado, más bien dicho, situaciones en las que no, la decisión es de escape, la decisión no es de tomar una decisión como tal, sino lo que mejor le puede convenir o lo que más cómodo se puede sentir es evitando, escapando. A menos, decía Lewin, que exista un elemento que obligue a que esa persona pues tenga que elegir una de esas dos condiciones. Y claro, como son dos condiciones o elementos desagradables, que por eso decidimos mejor huir, entonces se presenta un elemento, un factor que me obliga a escoger entre estos dos caminos desagradables. Entonces la sensación de malestar, de incomodidad, de conflicto, de desagrado, pues simplemente va a aumentar. También nos menciona sobre otro escenario que es la aproximación-evitación. En este sentido, pues Lewin hacía alusión a que existe, digamos que, una meta que tiene características tanto positivas como negativas. Entonces, cuando nosotros tenemos que acercarnos a esa única meta, a ese único camino o lo que fuese, pues estos valores van aumentando. Pero Lewin decía que particularmente los negativos tienden a sobresalir más que los positivos, aunque los dos, cada vez que nos vayamos acercando a conseguir estas metas, pues van teniendo importancia, los negativos son los que salen más a la luz. Se nota o se percibe de manera más rápida. Es por eso que se genera una situación también pues conflictiva o de desagrado. Bueno, otro de los otro de los enfoques son los enfoques estructurales. Y claro, dentro de estos enfoques estructurales, pues he considerado mencionar la perspectiva marxista, porque, a ver, seguramente muchos de nosotros habremos escuchado o leído alguna de las tantas postulaciones que ha hecho Marx. Y prácticamente dentro de todas esas postulaciones, de una u otra forma, está presente el tema del conflicto. Y de una u otra manera, pues esas aportaciones son también base del estudio de esta variable. ¿Cuáles son esas aportaciones que ha hecho Marx dentro del conflicto? Una de ellas es identificar al conflicto como evolución, ¿sí? Para Marx, los cambios en la evolución social de la humanidad han sido originados en las relaciones intrínsecamente conflictivas. Marx literalmente consideraba que el conflicto venía siendo como ese motor principal de una evolución histórica. También, bueno, mencionando que mientras se presenta el conflicto, pues toda una sociedad se ha ido como transformando, adaptando a distintas estructuras, a distintos órdenes sociales que pues prácticamente también rige el comportamiento de los individuos
que conforman esa sociedad. Por tanto, para Marx, la sociedad venía siendo como un escenario de enfrentamiento, un escenario de sí, de enfrentamiento entre diferentes posiciones, donde existen partes contrarias, partes rivales, que prácticamente intentan pelear por, llámese esto, recursos, intereses, ideas o lo que fuese. También nos menciona la naturaleza del conflicto como parte de sus aportes. La naturaleza del conflicto viene siendo como esa relación que, como bien dice, existe entre una clase dominante y una clase explotada. Esto constituye la naturaleza del conflicto. Esa, digamos que esos roles de personas, de personajes, de situaciones que prácticamente tienen mayores recursos y que de una u otra manera intentan imponer su forma, su ideología en otro grupo, ¿no? Entonces viene siendo una posición dominante frente a un grupo de personas que solo poseen de una u otra manera, digamos que su fuerza de trabajo en sí. Entonces, esta lucha de clases, esta lucha de poderes, sí, va modificando, decía Marx, toda la sociedad. Esta lucha que lleva de alguna manera como resultado a tener una gran revolución, pues hace justamente eso, que exista una reestructura incluso dentro de las relaciones sociales. Y habla también del conflicto manifiesto. La relación social, las relaciones sociales que tenemos entre ambas clases de dominio y estas otras clases explotadas, esta relación, digamos que es un conflicto latente, ¿sí? Existen estas ideas de imposición, pero el momento en el que este conflicto llega a ser manifiesto es cuando precisamente este grupo de gente o de personas explotadas toman conciencia precisamente de su situación y en función de esos niveles de concientización, pues prácticamente deciden participar dentro de este conflicto. Entonces, se arma un grupo de personas organizadas también para ser escuchados, para alzar su voz, para ser partícipes de la conformación, pues, de la dinámica social. Y allí es cuando hablamos, pues, de un conflicto manifiesto. La aportación de Weber es otra de las teorías que también nos lleva un poco a ser analíticos sobre algunos elementos. Bueno, dentro de esta participación, para Weber, la base de la propiedad económica y el poder como base del conflicto social debería ser ampliada. Es decir, que este conflicto de clases que habíamos visto anteriormente con Marx, digamos que sí es importante, dentro de la teoría de Weber se lo considera, pero es solamente una parte del conflicto. Por eso es que menciona otros elementos mismo, pues como la parte económica y esta parte del poder que tendría que ser cada vez más estudiada. Y él hacía alusión a que dentro de este estudio de relación entre estas dos variables,
podríamos nosotros tener como resultado base de clases, por ejemplo, como parte de este conflicto, es decir, el poder o la riqueza económica, la base de los grupos, esta reputación también social, este prestigio por el que se discute, y también el poder político, que vendría siendo la base de los partidos políticos y de los grupos de intereses. Haciendo Weber alusión precisamente a la teoría propuesta pues, por Marx, intentando profundizar en estos otros elementos. Tenemos también una perspectiva funcionalista de Talcott Pearson. Recuerdo que habíamos visto algo de él también en psicología social, si no estoy mal. Y bueno, a ver, Pearson principalmente, dentro de todas sus teorías, tengo que mencionar que es más conocido sobre todo porque sus teorías se enfocan mucho en situaciones de estabilidad, de una sociedad equilibrada. Entonces, este enfoque que es estructural y funcionalista hace que Pearson tenga como una perspectiva del conflicto, digamos que no tan relevante, ¿sí? No es una situación, no es un elemento central en el que él haya enfocado sus estudios. Sí que para Pearson el conflicto, digamos, no era su núcleo, no era su centro, pero él estaba bastante consciente que era un elemento que podía existir con total normalidad dentro de las sociedades y al mismo tiempo, pues, él veía que el conflicto, si no se lograba de alguna manera controlar, evidentemente podía causar como una desviación dentro de este sistema social. Pearson hacía mucha alusión, porque recuerden que su teoría es más estructural, más funcional. Entonces él veía precisamente el conflicto como si fuese un problema que surge precisamente cuando existen de alguna u otra manera estas situaciones donde no se logra establecer ciertos acuerdos, pero que al mismo tiempo los sistemas, la sociedad como tal, las organizaciones, pues están precisamente para plantear ciertas normas, ciertas condiciones o valores que intenten manejar estabilidad dentro de esa sociedad, que se busque de alguna manera esta cohesión dentro de la sociedad. Es así que para Pearson prácticamente se consideraba el conflicto como una desviación o como un futuro de un mal funcionamiento del sistema, pero también él decía que se trataba de una señal de que alguna parte del sistema social no está funcionando bien. Cuando había conflicto, era para él como un indicador de que dentro del sistema social, pues se necesita hacer ciertos reajustes, implementar nuevas políticas, nuevas normativas y mantener ese equilibrio. Y por último, pues tenemos también la teoría de juegos. Esta teoría parte precisamente desde una investigación que se hace en un principio con un enfoque psicosocial. Son ciertos dilemas, son ciertos paradigmas que incluso se utilizan muchísimo hoy en día para intentar dar una lógica a los conflictos y a su solución. Es importante mencionar que uno de los matemáticos
más relevantes en el desarrollo de la teoría de juegos es John von Neumann, quien también participó en el desarrollo de la bomba atómica. A ver, esta teoría lo que nos va a mostrar a nosotros es una relación directa entre esos elementos formales, ¿sí? Entre los elementos que juegan un papel importante entre las partes que están implicadas en este escenario conflictivo. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son esos intereses que estas partes podrían tener? Intereses diferentes unos de otros. ¿Cuál podría o cuáles podrían ser incluso esas decisiones que podrían tomar estos involucrados? Y que evidentemente el resultado va a depender, el resultado de este juego va a depender de la decisión que tome la otra parte. De alguna manera, esta teoría de los juegos nos intenta como dar un panorama en el que podríamos nosotros, de alguna manera, digamos que adelantarnos a las posibles reacciones de los involucrados, ¿sí? De alguna manera se intenta que a través del planteamiento de no solamente esta teoría que en este momento les voy a mostrar, porque existen algunos juegos que se van desprendiendo precisamente de esta, pero la idea es que dentro del planteamiento de todas estas teorías, sepamos nosotros dar una interpretación lo más lógica posible. ¿Podríamos nosotros hacer ciertas predicciones frente a la solución que probablemente puedan tomar las partes involucradas, o lo dejamos simplemente al azar? Y bueno, a ver, esta teoría la analiza un experto también, pues, matemático, y lo hace a través del análisis de la película que probablemente todos lo conocemos, la película de Indiana Jones. Y bueno, recoge precisamente algunos datos de una escena principal en la que Indiana se ve en la situación de elegir entre algunos cálices que se encontraban. Tenía que elegir el que prácticamente le iba a salvar la vida, ¿no? El momento en el que le dé de beber a su padre, le iba a salvar la vida a su padre. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a esta situación, nosotros podemos, utilizando la teoría de los juegos, representar en una forma de relato o en una forma formal, de dilemas formales. Tenemos nosotros aquí, en el cuadro de la izquierda, la representación del relato como tal. En una columna vamos a marcar las posibles soluciones, ¿no? ¿Beben Indiana y su padre o solo bebe su padre? ¿El cáliz es auténtico o no es el cáliz auténtico? Como les decía, tenía una serie de cálices y solamente había uno, el que tenía esa pócima mágica para salvar la vida de su padre, ¿no? Entonces, si nosotros decidimos tomar el cáliz que es auténtico, perdón, si Indiana
decide tomar el cáliz que es auténtico, bebe Indiana y su padre. La respuesta a esa decisión es que se salvaría Indiana y su padre. Si solamente bebe su padre tomando el cáliz auténtico, Indiana no le pasa nada, sigue vivo, no le pasa nada y se salva a su padre. Si Indiana decide tomar el cáliz que no es auténtico, bebe Indiana y su padre, entonces mueren los dos. Pero si solamente bebe su padre del cáliz que no es auténtico, a Indiana no le pasa nada y muere su padre. Entonces, en la parte formal, nosotros podemos evidenciar prácticamente que en la estrategia 1, dentro de la situación A, nosotros tenemos aspectos positivos, pero en la situación B tenemos dos aspectos negativos porque evidentemente tendríamos dos pérdidas, ¿no? Los dos mueren. Situación A, estrategia 2, los dos vivos, pero en la situación B, Indiana sigue vivo, pero su padre muere. A ver, dentro de esta escena, en la película, lo que pasa es que sí, que Indiana elige el cáliz auténtico, el cáliz rústico, del cual bebe, sí, bebe y prácticamente se salva, ¿no? Entonces, frente a esta situación, diríamos que Indiana ha elegido bien, ¿sí? Que ha sido la respuesta correcta. Le ha dado de beber a su padre y se ha salvado. Pero si es que nosotros nos fijamos en el cuadro de la derecha, es decir, en esa representación formal, podríamos identificar que existe precisamente la estrategia que escoge Indiana no fue la más correcta. Porque si ustedes se dan cuenta, en estrategia 1, Indiana puede vivir. Puede vivir o puede morir. Que si bien es cierto, Indiana escogió la estrategia 1, pero del escenario A. Pero si no escogía el escenario A, es decir, escogía el cáliz, que no es el auténtico, pues Indiana podía haber muerto. ¿Qué hubiese pasado si Indiana escogía la estrategia 2? Pues prácticamente Indiana, si ustedes se dan cuenta, siempre vive. Entonces, el padre de Indiana, bien sea en la estrategia 1 como en la estrategia 2, el padre de Indiana podía morir igual. Entonces, la recomendación bajo la teoría de los juegos, lo indicado es que Indiana hubiese escogido la estrategia 2. De esta manera, pues nos muestra que podemos escoger de alguna manera decisiones que son ilógicas, ¿no? Decisiones que aparentemente podrían ser correctas, pero bajo una lógica matemática no lo son. En este sentido, se puede decir que las personas involucradas, los jugadores, van a tener que tomar una u otra decisión, pero la efectividad que tenga esa decisión va a depender de un elemento que prácticamente nosotros no lo controlamos, ¿sí? Como es el caso de Indiana. Esta teoría de juegos se intenta incluso expandir dentro de el enfoque económico. Sin embargo, es más, existe una publicación de un libro donde se habla de la teoría de juegos en el enfoque económico. Se sigue haciendo publicaciones con ese enfoque, sin embargo, es vista la complejidad
la extraordinaria complejidad que traía el involucrar este enfoque económico, es que estos personajes lo que hacen es prácticamente centrarse en otro contexto, ¿no? Es decir, en este contexto del análisis de las conductas humanas usando la teoría de los juegos, porque se pudo aprovechar de mejor manera, ¿ya? Este aporte que hace Neumann junto con otros personajes a la teoría del conflicto en sí, como les vengo mencionando, ha dado como una revolución al poder identificar esta forma de análisis que podemos hacer sobre estos escenarios. Un análisis que sea muchísimo más estratégico. Y claro, toda su investigación nos da a nosotros una serie de herramientas que incluso podrían servirnos para de alguna manera intentar analizar anticipadamente esas diferentes tomas de decisiones que las personas que están involucradas podrían pues acceder, ¿no? En diferentes contextos. Entonces, vemos que dentro de esta teoría de conflicto, cada uno de los participantes, cada uno de los involucrados, deben considerar que existe no solamente una forma de ganar, ¿no? De que no solo sus propios objetivos están en juego, sino también, pues, los objetivos y las posibles soluciones o decisiones que pueda tomar la otra parte. Y según esas decisiones, se podría llegar a marcar el éxito de este juego. A raíz de esta teoría de los juegos, pues yo les decía, se empieza a marcar también otras teorías como la suma cero, el dilema del prisionero, que recuerdo les había yo compartido un video en un inicio de las clases. Y bueno, de alguna manera, pues intentar dar un análisis breve a todas estas perspectivas tiene el fin de expandir nuestro conocimiento e intentar también considerar estos diferentes elementos que en diferentes situaciones, en diferentes contextos, pues probablemente van a estar incidiendo. Bueno, les había dicho que estos van a ser los temas del día de hoy, así que espero, por favor, se puedan ustedes conectar y revisar la clase. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.